idea es un poco ver cuáles son los nuevos desafíos. La idea de la pantalla aplica un poco a la cuestión que hay un aforismo tibetano que dice: cuidado como mires el mundo, porque el mundo será como lo mires. Y en esto debemos de tener en cuenta varias cosas. A ver, si hacemos un paneo, quizás acá, bueno, somos unos cuantos y tenemos de distintas edades, podemos decir que tenemos gente, digamos, los mayores de 55 han nacido con el protocolo, digamos, con papel, y han tenido que sufrir el embate de lo que significa la PC. Aquellos que estamos entre los 35 y los 55, algunos ya han nacido casi con la PC y otros hemos nacido previo a la PC y también hemos tenido que sufrir, pero quizás no tanto la transformación que significa el trabajar con la PC, porque lo teníamos mucho más cercano y mucho más amigable desde el punto de vista de edad, con lo cual siempre, en la medida que uno es más chico, se amiga mucho más con las cosas. Y aquellos de 35 para abajo, bueno, directamente ya la PC es un elemento que lo han visto, que ya lo tenían o que lo escuchaban y que entonces no tenían demasiados inconvenientes, ¿no? Con lo cual, digo, esto, lo que tenemos que ir pensando ahora es, nosotros tenemos una oportunidad muy buena. Fíjense que somos habitantes, digo yo, de dos mundos. Hoy tenemos dos mundos: el mundo digital y el mundo analógico o físico, o el mundo físico. Que esta es la cuestión. Si uno habla, lo que veníamos diciendo hoy, cuando uno habla de la cuestión digital, toda la cuestión digital está apareciendo dentro de las leyes, en esta cuestión meramente mercantilista, que la digital asimila identidad de eficiencia, eficiencia, menores costos. Esta cuestión que hoy le acabamos de decir, que no la voy a repetir, pero esa cuestión mercantilista hace que la seguridad informática pareciera que es seguridad jurídica, y que no lo es, que ya lo dejamos claro, y yo creo que sobre esa base, sobre esa premisa, debemos empezar a ver qué es lo que pasa en el mundo digital y en el mundo físico o analógico. Fíjense que nosotros en el mundo físico tenemos, por ejemplo, nuestra vida es finita, es temporal, nosotros nos morimos, en algún momento nos vamos a morir todos, eso seguro. Sin embargo, en el mundo digital podemos ser inmortales, porque nuestras redes sociales son inmortales. Si es que, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense que, por ejemplo, cada 10 años la tecnología nos impacta, siempre. En los años 70, principios de los años 70, se creó el primer protocolo de comunicación entre computadoras. 4 en el mundo había, estaban en universidades. Y se creaba inclusive la red, que era una red militar denominada ARPA. En los años 80, esa red se divide, la red civil de la red militar. Y empieza a haber información desde el punto de vista civil. En los años 90 se crea Internet. Recién en los 90 nace Internet, lo que hoy creemos que es como que estuviera de toda la vida, en los 90. En la década del 2000 tenemos las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, 2000, 2002, 2003, 2004. En el 2008, fin del 2008, en realidad se minó el primero en el 2009, tenemos las criptomonedas. Se mina el primer Bitcoin. Y junto con la criptomoneda aparece la blockchain. En el 2020 no hay duda que la blockchain va a ser la consolidación, el 2020 va a ser la consolidación de la blockchain. No hay duda. No hay duda tampoco que el impacto que genera la blockchain como tecnología es similar a lo que ocurrió en el mundo con la revolución industrial y es similar a lo que ocurrió en el mundo con el nacimiento del Internet.
Les decía, fíjense que nosotros somos habitantes de dos mundos y esta es lo bueno, porque estamos en el mundo físico morimos, mientras que en el mundo digital seguimos estando y podemos ser inmortales. En el mundo digital podemos ser hasta inclusive emperador de algún reino, mientras que en el mundo físico seguiremos siendo escribanos o jubilados, o nos jubilaremos o nos jubilarán y iremos a hacer alguna otra cosa. En el mundo digital podemos tener una biblioteca, tanto de libros como de música, que quizás en el mundo físico necesitemos edificios enteros si la tuviéramos en formato físico. ¿Qué es lo que pasa? Y esta es parte de los desafíos, y es lo que tenemos que tener como escribanos, y yo lo digo hoy porque a pesar de que lo planteo como un desafío, es un presente. ¿Qué les pasa a cada uno de ustedes si yo vengo hoy y le diría, mire escribano, yo quiero hacer un testamento? Y uno me dice, bueno, mira, está bien, bla, 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 decime, ¿tenés hijos o casados? Sí, mire, bueno, está perfecto, decime, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué pensamos? ¿Qué piensan hoy todos ustedes? Bienes, mundo físico. ¿A alguien se le ocurrió pensar qué van a hacer con las redes sociales? ¿A alguien se le ocurrió pensar de decirle a ese testador, decime, te hago una pregunta, ¿quién va a manejar tu Facebook? ¿Querés que se cancele o no querés que se cancele? Facebook tiene la opción de poner a alguien como una cuestión y después lo pone en in memoriam. Pero ¿qué pasa si el día que yo muero y no digo nada, mi mujer dice, no, mira, por favor, yo quiero eliminarlo porque lo que pasa es que ya es una etapa de mi vida, quiero dar vuelta a la página, la verdad es que verlo permanentemente a mí me genera un dolor tan grande que entonces no quiero, pero mis hijos dicen, no, papá, por favor, no, que es la forma, mirá, qué recuerdo, qué lindo recuerdo, porque además Facebook te trae un recuerdo, aunque vos no lo estés trabajando, viene y te vuelca un recuerdo. ¿Qué pasa? ¿Quién va a decidir eso? Mujer por un lado, hijos por el otro. ¿Eliminar o no Facebook? ¿O Twitter o Instagram? ¿Qué puede pasar con nuestros bienes digitales? ¿Son heredables los bienes digitales o no? Pregunto. ¿Son bienes? Uno dice, bueno, pero ¿cuáles son los bienes digitales? No, puedo tener una biblioteca entera que bajé, me compré en Kindle o en Amazon, o me compré toda la biblioteca de iTunes. Y yo quisiera que la verdad que es una inversión muy grande, porque la compré, no es que la bajé de ningún lado, no que la compré, bueno, quiero por lo menos, mi biblioteca me la heredé de mis hijos. No son heredables, les aviso. Por ejemplo, alguien está pensando, por eso digo, esto es una persona que entra hoy a nuestra oficina pidiendo un testamento, no estamos hablando de otra cosa. ¿Alguien se le ocurrió pensar en eso? Alguien dijo, porque hoy vivimos en estos dos mundos, y eso hoy nos puede llegar a pasar. Yo por ahí hace poco tenía una charla respecto de esto de firma digital y algunos pequeños desafíos, y también le decía a los jueces, miren, somos las dos patas de una misma cuestión. Quizás nosotros muchas veces tratamos, cuando hacemos los actos jurídicos, tratamos de que esos actos, si es que llegan a ustedes tengan la mejor, la mejor redacción para hacer lo más claro posible, para que ustedes no se encuentren en una cuestión de tener de interpretar. Pero también es cierto que, reclámenlo porque si no me queda la mano, pero también es cierto que muchas veces no lo logramos hacer, y muchas veces se nos pasa también, como esto. A ver, los jueces tampoco saben qué hacer hoy, eso está claro, ¿no? Porque además no hay normativa. Tenemos una ventaja: la normativa está prácticamente pensada para el mundo físico, no está pensada para el mundo digital. Con lo cual, ¿qué mejor para un operador del derecho de empezar a pensar en algo que es una hoja en blanco? Imaginen que podemos decir lo que queremos, diagramar lo que queremos, reglamentar lo que queremos o como queremos. No nos tenemos que acotar a nada hoy, en principio. Es maravilloso.
Ese es el mundo que hoy vivimos, no nos damos cuenta que lo vivimos, pero realmente lo vivimos. Es contemporáneo a nosotros y hoy nos puede pasar. A ver, otra cosa, ¿qué pasa si esa persona tiene, y hablando de esto, criptomonedas? Fíjense, a ver, quizás el Señor no nos lo diga, pero es nuestra obligación preguntarle en esa cuestión de que hoy vamos a hablar de los principios. Hoy tienen ustedes que hablar de los principios del deber de asesoramiento. Hablábamos del deber de asesoramiento y los principios notariales del deber de asesoramiento. Para poder asesorar tenemos que conocer, aunque sea conocer las variables. No digo ser experto, porque uno no puede ser experto en todo, pero sí conocer las variables o la posibilidad que existe, que está o que puede ocurrir. Y a veces eso es, conociendo esa variable, es preguntar, nada más. Si el Señor dice que no tiene criptomonedas, solucionamos el problema, listo, menos mal. El problema es que el Señor dice, sí, tengo. Y ahí empezamos a ver. Porque entonces decimos, bueno, ¿y qué hago con este hombre? ¿Y ahora cómo sigo? Bueno, mire, déjemelo, vamos a ver. Porque es cierto, la criptomoneda tiene algunas cuestiones que vamos a tratar de ver también con respecto de los monederos. Y ahí hay que empezar a advertir también. Ahí hay que empezar a advertir qué pasa con eso. Porque determinadas, depende de donde lo tenga resguardado a la criptomoneda, por ahí se vincula con una persona física, pero lo normal es que no se vincule con una persona física. Lo normal es que solo tenga una contraseña y que esa contraseña el Señor se la tenga que dejar a alguien, o por lo menos le tendremos que advertir nosotros. Mire, déjelo, porque si no, todo su capital de criptomoneda, el día que se muera, si usted no se lo deja, nadie lo va a poder recuperar. Se han perdido más de 300 millones de dólares en criptomonedas y se seguirán perdiendo. No se asusten, se seguirán perdiendo más. Por varias razones, depende de dónde estén. A veces porque están en carteras que no son frías, hay otras que ahora lo vamos a ver de distintos monederos. A veces porque hay estafas, a veces porque tienen un fallo de seguridad las empresas y entonces son sustraídas. Bueno, hay distintas cuestiones, pero debemos de saber, más o menos, qué nos pasa, a ver, hoy con, a ver, qué otra cosa se me puede ocurrir respecto de los distintos mundos. Por ejemplo, ¿qué pasa con el derecho al olvido? ¿Qué pasa con el derecho al olvido? ¿O qué es el derecho al olvido? A ver, nosotros tenemos la posibilidad de que, gracias a Dios, la memoria, desde el punto de vista físico, en algún momento, ya sea por salud mental o ya sea por alguna otra cuestión del subconsciente, borra determinados recuerdos físicamente. El derecho tiene también determinados institutos, como la prescripción o la caducidad, en la cual termina borrando o eliminando determinados expedientes porque caducó el delito penal, por lo que sea, y tratando de generar la reinserción de la persona. Sin embargo, la computadora no. La computadora es permanente y quizás en la búsqueda de una persona termina recordándonos lo que hicimos en el año 71 y quizás cuando teníamos 13 años y hoy tenemos 72. O quizás siendo joven y van a hacer una búsqueda, muchas de las empresas hoy, muchas de esas búsquedas, ¿cómo se hacen? Se hacen a través de internet. Digamos, vienen una persona, se sienta, pero después generan una búsqueda adentro de las redes sociales. ¿Qué opinó? ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? ¿Qué pasó? Y hacen distintos criterios de búsqueda. Bueno, la Comunidad Económica Europea tiene dentro de su normativa, ahora, en el nuevo reglamento que entró en vigencia el 25 de mayo del 2018, el derecho al olvido. También tiene el derecho de la portabilidad de datos. En Argentina no se reconoce el derecho al olvido, les aviso. Pero ¿qué pasa, por ejemplo,
en la cuestión de residencia. A ver, en el concepto que nosotros tenemos de residencia, ¿qué podemos decir? El concepto normal, lógico, de residencia, ¿cuál es? Es el que una persona dice y reside en tal o cual lugar, es físico y lugar y local, y en el cual la podemos ubicar. Eso dice en principio el concepto de residencia del código. Sin embargo, en el mundo digital, ese concepto es distinto. O por lo menos se está hablando de un concepto distinto de residencia. Fíjense que yo podía ser un residente digital de un país al cual jamás estuve y no fui. Sin embargo, podía ser, y digo residente digital en un país en el que nunca estuve, no porque yo lo digo o porque me lo dice una página, porque el Estado, porque ese país me va a dar un documento público con reconocimiento legal de que yo soy un residente digital de ese país. ¿Y qué significa? ¿Tengo algún derecho o no? Bueno, de acuerdo a ese país, que es Estonia, por si alguien quiere buscar residencia de Estonia, residencia digital de Estonia, ese país dice que si bien no tengo los derechos digitales de un ciudadano, tengo determinados derechos respecto de la conformación de empresas, tengo determinados derechos respecto del sistema de salud y tengo algunos derechos en mi carácter de residente digital. No solo eso, sino que te da un documento del país con firma digital otorgada por el propio país. Entonces, me dicen que yo soy residente. Bueno, yo soy argentino residente de Estonia, residente digital de Estonia. La normativa europea me dice a mí que el derecho al olvido se aplica a los residentes de la Comunidad Económica Europea. Estonia pertenece a la Comunidad Económica Europea. ¿Podría yo hacer entonces, como el derecho al olvido me es negado en mi país, decir que en mi carácter de residente digital de Estonia ampararme de la legislación y el reglamento de la Comunidad Económica Europea y tratar de aplicar el derecho al olvido? Podría ser, ¿eh? De hecho, en la Comunidad Económica Europea hoy están discutiendo cuál es el concepto de residente, no respecto del concepto de residente de Estonia o el concepto de digital, porque solo Estonia es el único que lo está otorgando, sino que ellos tienen una discusión diciendo que como la comunidad dice que es para los residentes, lo que en la discusión del concepto de residente dice, bueno, ¿es residente esa persona que viene durante 15 días y nosotros le damos una residencia temporaria de 15 días porque viene a pasar a España y entonces sobre esa base se amplía y tiene la posibilidad de ejercer el derecho que le permite el derecho al olvido cuando en su país no se lo permite? En ese momento, digamos, la discusión que hoy se da en la Comunidad Económica Europea es esa, no la de la residencia digital que otorga Estonia. Digo esto para que vean cómo el mismo concepto es completamente distinto en el mundo físico y en el mundo digital. El tema del domicilio es otro. O sea que yo en el domicilio puedo tener, por ejemplo, yo puedo tener distintas clases de domicilios de acuerdo al código, pero en definitiva es el domicilio real, el otro es el legal, el comercial, el fiscal. Sin embargo, ¿qué pasa con el domicilio electrónico? Todos refieren en el código nuestro, digamos en el código civil, mundo físico, refieren siempre a la misma persona en el domicilio. Y en definitiva lo varían dependiendo la profesión o lo que tenga, pero siempre está radicado en el lugar, dice, bueno, mire, pero el domicilio es el real, que es el donde habita habitualmente, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa en el mundo digital? ¿Cuántos domicilios puedo tener? Porque también el código, no el código, pero cierta normativa nos habla de domicilios electrónicos. Incorporado ahora tenemos el domicilio fiscal y otros con domicilios electrónicos que dicen, bueno, que yo acá te estoy tomando como domicilio electrónico válido resulta que no tengo un domicilio, puedo tener 50 domicilios, porque cada aplicación me dice que yo tengo que tener un domicilio con esa aplicación. Entonces AFIP me dice, usted tiene el domicilio @afip.gov.ar. Mi colegio me dice @colegio.org.ar. ARBA, que es el organismo de fiscalización, su domicilio es pirulo@arba.gov.ar. Entonces tengo 25, 28, 30 domicilios.
Claro, es el mundo digital, no está regulado, no está reglamentado demasiado. ¿Qué pasa con nuestras identidades? Digamos, en el mundo físico todos sabemos cuál es una identidad. Nosotros tenemos, nuestro carnet de identidad es este. Sin embargo, en el mundo digital podemos tener identidad digital, pero podemos tener tantas identidades virtuales como querramos. Léase los blogueros, los youtubers y todo lo demás, y volvemos al tema del testamento. ¿Qué pasa entonces cuando viene esa persona y dice, ah, mire, escribano, yo le aviso, tengo 3 blogs, y yo quisiera, la verdad es que, y como la verdad es que yo soy médico, y que el blog me lo deje, que lo maneje mi hijo Juancito, porque él es médico, comparte la profesión, la verdad que sabe de lo que habla. No se lo voy a dar a Pedro porque Pedro es un desastre, no sabe ni siquiera, además es contador, siempre dio mi profesión. Entonces yo no quisiera que mi legado como médico en el blog que yo he puesto y voy poniendo, se lo repartan entre todos, que no va a terminar. Entonces yo quisiera alegar que ese no hay problema en la medida que el blog no tenga demasiado contenido económico. Porque si el blog tiene contenido económico o el canal de YouTube tiene contenido económico, no me quiero imaginar ahí cómo vamos a empezar. Piensen que el año pasado hay un chico que facturó, no es de acá, es de los Estados Unidos, facturó 11 millones de dólares anuales. 6 años tiene. 6. No tiene más, 6 años. Es un chico, se dedica a ver que los juegos, que no sé, pero el señor facturó 11 millones de dólares. Bueno, a ver qué pasa si nos encontramos con un padre que viene y dice, mira, yo lo que quiero ver es a ver qué es o cómo voy a hacerlo. Digamos, estoy planteando cuestiones que hoy las podemos tener, no estoy hablando de futurología. Esto no es futurología, esto es presente. Podemos tener tantas identidades como quisiéramos en el mundo digital, nada está reglamentado. Bueno, esto es un poco qué pasa con, bueno, hablamos con las criptomonedas. Hay una serie de desafíos que tenemos dando vuelta. Pero bueno, están todos callados, yo no sé si se quedaron. Yo me quedé atrás con lo de Facebook, que es como que era lo más cercano a lo que tenías. Yo creo que hay que ponerlo, ¿no?, en el testamento, porque el día de mañana por ahí Facebook te lo permite. No hay duda. No. Ante una orden judicial Facebook hace lo que quieras. Lo que ocurre es que Facebook viene con esa cuestión de que Facebook establece esta cuestión de decir, bueno, usted no es su, yo no sé si es un apoderado testamentario o una cosa de ese tipo. Ellos se reservan como para decir, bueno, si el señor que era el titular de la cuenta lo apoderó, yo hago lo que el señor diga y después discutan judicialmente. Pero si vos judicialmente vas, está. El problema a veces pasa con las criptomonedas, cuando, bueno, ahora lo vamos a ver, porque las criptomonedas no es posible conseguir el tema de la contraseña de acceso a las cuentas, con lo cual eso se pierde. A ver... cuestión de territorialidad, ubicación física, contratos a distancia. En realidad son contratos, sí, cómo se formalizan los contratos y qué ley aplicás, derecho informático, o sea, hay un impacto ahí que, no sé. Total. Porque también Facebook dice, no, yo no me hago cargo, pero pará. No, Facebook se termina haciendo cargo después. Ante una orden judicial sí se hace cargo. De hecho, bueno, eso fue parte de la cuestión del derecho al olvido también. Hay otra de las cuestiones, por ejemplo, hablaba de las cuestiones de las identidades. Esa es otra de las cuestiones donde uno tiene que visualizar o ver qué es lo que nos ocurre. Hay 2 o 3 cosas más que ya se me van a ir ocurriendo para complicarles un poco más la vida. Pero bueno, eso es parte del derecho al olvido. El derecho al olvido con Facebook es interesante. Sepan y tengan en cuenta, por ejemplo, mientras iba hablando iba tratando de recordar, a ver, yo lo estoy planteando desde el punto de vista de que la persona se muere, pero no vayamos a ser tan drástico. Todos sabemos y conocemos los actos de autoprotección.
¿Qué pasa ante la propia incapacidad? ¿Sí? Sí. No, los bienes digitales. Sí. ¿Por qué no son heredables si tienen, o sea, tienen una apreciación económica o una Sí. cuenta, por ejemplo, de los youtubers que generan tanto dinero con sus cuentas de YouTube? ¿Por qué eso no es heredable? No, vamos. Bienes digitales no son canales de YouTube. Los bienes digitales son los que están hoy en tu propiedad, que vos bajás de iTunes, de Amazon, de Kindle, ¿sí? Porque no hay regulación. Primero, no hay regulación específica, y la segunda es ¿por qué no son heredables? Perfecto, te lo voy a decir, porque ellos consideran, a ver, ellos, cuando hablo de ellos, estoy hablando de las empresas, sea Apple, Amazon, tienen el uso, digamos, el usuario al cual se lo da. No se lo dan en propiedad. Vos estás comprando como si fuera un usufructo vitalicio gratuito. Digamos, no gratuito, oneroso, perdóname. Un usufructo oneroso de por vida. ¿Sí? Entonces, ellos no es que te dicen, se murió, ya está, no se lo paso. No, dice, mire, el usuario tal tiene el uso. Ahora, el problema pasa porque el usuario tal, que además de morirse, nunca dejó la contraseña. ¿Cómo? Claro, sí. ¿Qué sería, por ejemplo, una cuenta, como te digo, de YouTube que genera muchas ganancias, o sea, renta por la publicidad y demás? Pero el youtuber que genera millones ¿Sí? de dólares, ¿qué sería eso? O sea, ¿cómo consideraríamos eso y si eso se puede también heredar? O porque eso yo lo puedo negociar, yo se lo puedo vender y se lo puedo transferir a otra persona, necesita el contrato así, entonces ¿por qué no? Sí, lo podés transferir, lo podés hacer, siempre volvemos a lo mismo. El problema pasa por las cuestiones de las contraseñas en los... Primero, dos cosas. No hay regulación normativa para el mundo digital, y ese es uno de los problemas nuestros. Pero si no está regulado, no quiere decir que no se puede o no se puede. Eso es lo que quiero entender. No está prohibido de alguna forma. No está prohibido. Lo que ocurre es que ahí depende. Vos en el mundo digital lo que tenés es que directamente vos tenés un usuario y una contraseña. Frente a todos tenés el usuario y contraseña. No es que ellos te digan no son heredables. Yo estoy presuponiendo vos ante la desaparición física de alguien, el heredero hereda, dice el código, todos los bienes, ¿sí? Y puede ser que vos, falta mi papá, yo no sabía que tenía bienes en las Islas Caimán, y aparece y yo termino siendo heredero de eso que lo tenía él oculto. No ocurre en los bienes digitales, el usuario es la persona. ¿Por qué? Porque en internet se da mucho el tema del anonimato. Nadie puede... A ver, ¿cómo identificás a un usuario dentro de internet? Es cierto, me van a decir, bueno, se puede identificar a través del IP en algunos casos. Sí, en algunos de los casos, de hecho, toda la regulación y toda la cuestión de carácter penal, el ingreso a través del IP es detectable, no el usuario o la persona física, sino la computadora donde está, que después se la vincula con el domicilio y se la vincula con quienes están. Pero desde el punto de vista de persona como nosotros lo tenemos identificado, como persona de identidad así, no lo tenés en internet. De hecho hay una cuestión, un proyecto de identidad o ID 2020 que están haciendo, que es para tratar de generar identidades digitales. Por eso yo decía, uno puede tener una identidad en internet, en el mundo digital vos tenés una identidad digital. Yo considero que la identidad digital, si vamos a los conceptos, es igual a la identidad analógica, pero puedo tener identidades virtuales como son todas las de YouTube y canales. Esas, salvo que yo te las transfiera a vos, ¿y cómo te las transfiero? Te tengo que transferir el usuario password. No hay otra posibilidad, porque además no hay otra vinculación en principio. ¿Por qué digo en principio? Porque vos por ahí tenés
blog donde dice Juancito escribano de Bedia. Bueno, es, digamos, más allá de que tenés un podés llegar a identificarlo, pero muchas veces no. Por eso digo que, bueno, con respecto a los bienes que no son heredables, pasa por eso, porque te dan un derecho de uso. O sea que se muere la persona que lo creó y ya se muere el derecho. Así sería. Si no transfirió para la empresa, si la clave y el usuario siguen estando vigentes, no le importa y te sigue prestando el servicio. Lo que no va a hacer es que de toda esa biblioteca que tiene, dice, en esta biblioteca se divide un tercio para Mengano, otro para Pengano. No, dice, no. El usuario es este. ¿De aquí en usa 40? Que no usen 40, ningún problema. Ahí está disponible, pero yo no la puedo, porque eso es un derecho de uso. ¿Y ese pago tiene un tiempo de caducidad? ¿Sí? No, hasta ahora no. Vamos a ver, ¿qué es lo bueno de todo esto? Es que estamos hablando y caminando todo el proceso. Eso es parte también de lo bueno. Es decir, esto que yo genero no significa que yo tenga todas las certezas. Significa que también tengo las dudas y que por ahí les sirva de disparador a ustedes. Quizás sean ustedes los que me tiren más certezas a mí después. Pero lo cierto es que este es el mundo en el que vamos a transitar. Y en el que estamos transitando. Otro caso. Sí. Automotores. Sí. Vos sabés que tenés una enfermedad terminal, tenés un vehículo a tu nombre que deja un 08 firmado para que tus herederos se lo quieran mandar cuando el comprador se transfiera. Ahora necesitas el Z de AFIP. Entonces, si vos no estás con las luces prendidas para acordarte de que el Z se cae la quit del fallecido y lo hiciste, te quedaste con el 08 mostrándolo. No, pero hay una opción, creo. Yo una vez me parece que hay una salida con a través. Yo creo que igualmente uno va, tengo el 08, tengo firmado, tengo un poder especial local, tengo un poder postmote, tengo lo que sea. Pero creo que AFIP habilita, ahora tiene una solución a ese tema. Sí, te digo porque yo justo, no sé, a los 2 meses, no me acuerdo ahora la solución, pero tenía una solución al tema. Del Z, ¿sí? Sí, lo que vos decís es cierto. Te decía el registro, no, yo si no lo tengo, no, chao. O si no decía, no, mira, no le comuniquen a la FIP, saca el Z ahora, que la señora falleció, sacame el Z ahora y después declararlo. Pero bueno, bien, vamos, ahora que lo dejé con todas las dudas, Ahora con todas las dudas, ya tenemos, por lo menos, bueno, lo único que no van a poder decir que no van a tener para escribir. Eso, supongo que les va a servir algo de disparador. Esto no sé si les va a servir. Vayamos más a lo más sencillo, que ahora firma digital se convirtió en más sencillo de lo que parecía después de todo esto. Pero bueno, no importa. Vamos a ver blockchain y Bitcoin. Yo le puse Bitcoin, pero hablamos de criptomoneda. En realidad Bitcoin es por el hecho de que es la primera criptomoneda y la que generó el primer minado de la criptomoneda. A ver, el dinero efectivo tiene 2 propiedades que son fundamentales, ¿no? La primera es el anonimato y la segunda es la falta de necesidad de un organismo, digamos, se puede decir la descentralización o la falta de necesidad de un organismo que esté centralizado en la confianza. Es decir, yo voy a comprar, salgo a la calle, compro el diario, compro cualquier mercadería, se lo pago en efectivo y no tengo en el ida y vuelta ni siquiera quien me vende el producto me está pidiendo no, mire, yo para venderle el chocolate, deme por favor, necesito el carnet de identidad, pero mire, se lo pago en efectivo, no importa, eso no existe. Y además, el señor agarra el billete y reconoce dentro de la confianza como el valor que tiene el dinero físico, ¿sí? Eso es lo que ocurre a nivel de mundo físico.
En el mundo digital, para crear una criptomoneda, además de esto, tenemos dos propiedades más que hay que traspasar. Siempre hablamos como Bitcoin como la primera, sin embargo yo por ahí le puse dos cuestiones. Ya en 1980 se hablaba del eCash. David Chaum generó la posibilidad, digamos, empezó a visualizar la posibilidad del eCash, que en el 90 creó una empresa que se llamó DigiCash. Siempre se encontró con el mismo inconveniente, que fueron los dos desafíos que tienen las criptomonedas. El primer desafío de las criptomonedas es la doble emisión. Los archivos digitales tienen la potestad y la facultad de que uno copia el archivo, el original, lo vuelve a copiar y esa copia sigue siendo casi idéntica al original. Entonces, uno de los problemas que tenía la criptomoneda era la doble emisión. Si yo tengo un dinero, yo no lo podría volver a emitir nuevamente, porque si no, estaría ya falseando, se caería todo el sistema. La segunda de las cuestiones fundamentales que tiene el dinero electrónico es, además de los desafíos propios del anonimato y la descentralización, es justamente la descentralización, que es la de generar un mecanismo que otorgue confianza a todo el mundo sin necesidad de estar centralizado en ninguna organización como hoy lo son los bancos centrales o los bancos. Decía que en 1980 David Chaum y después en el año 90 generó eCash y DigiCash. En el año 98 Nick Szabo creó el Bitgold. Algunos sostienen que Nick Szabo es el creador del Bitcoin. Saben ustedes que, bueno, ahora vamos a hablar. Es criptógrafo, es abogado, este hombre, y creó Bitcoin, pero también se encontró con la problemática de la doble emisión y mencionó en ese momento, al igual que cuando habló de contratos inteligentes, que lo hizo en el 94, que no estaba la tecnología preparada en ese momento para lo que él estaba pensando. Otro de los desafíos que quedó pendiente, que son contratos inteligentes, ¿no? En el mundo físico hablamos de contratos como acuerdo de voluntades, y en el mundo digital hablamos de contratos inteligentes, que entre nos ni son contratos ni son inteligentes, pero bueno, esa es la denominación que hoy existe, que si podemos vemos. Prometo dejártelo enseguida. Y nadie los lee, acepta las condiciones y sigue. Sí, además no están en un formato, en el contrato inteligente no es el que vos mencionás, ¿eh? Esos son los acuerdos de parte, digamos, los términos y condiciones. Esos no son contratos inteligentes. Contrato inteligente no se puede leer, justamente, porque está escrito en lenguaje de programación. O sea, vos lo aceptás o no lo aceptás, pero para eso tenés que ser casi un programador. Por eso digo que ni son contratos ni son inteligentes. Ahora no son inteligentes por otra cosa, pero vamos a ver. Vamos a tratar de hacerlo rapidito. A ver, les decía entonces, bueno, la creación del dinero digital tenía además esta doble, los dos grandes desafíos, la doble emisión y la creación de un mecanismo de confianza suficiente para que las personas inviertan sin necesidad de tener un organismo centralizado. Bien, vamos a ver entonces qué es a partir de ahí. Cuando hablamos de dinero digital, si quieren se lo paso por atrás, ahí, que estaban copiando. Cuando hablamos de dinero digital, normalmente la primera mención o lo primero que a uno se le ocurre es pensar en la tarjeta de crédito y el banco. Lo cierto es que eso no es dinero digital. Será lo sumo dinero electrónico, si uno quisiera. Porque en realidad, para yo gastar sobre la tarjeta de débito, previamente debo haber ido al banco, llevar dinero físico, depositarlo en mi cuenta, y el banco tiene un libro contable,
que parece que no existe, pero sí, en realidad es un libro en el cual en ese libro dice que la cuenta número tal se le acredita X cantidad de monto que me permite luego a mí girar. ¿Sí? Hasta ahí estamos más o menos. En el año 2009, 2008 se envía en una lista de criptógrafos lo que sería la blockchain y el Bitcoin, y en el 2009 se crea el Bitcoin. Cada vez que hablamos de blockchain y de Bitcoin estamos hablando como si fueran dos cosas iguales. Son totalmente distintas, pero están asimiladas las dos. ¿Por qué? Para ser claro. El Bitcoin es una criptomoneda y el blockchain es la plataforma tecnológica sobre la cual el Bitcoin se empezó a crear. Por eso los dos nacen en el mismo momento, pero son dos cosas distintas. ¿Sí? Blockchain es la plataforma y el Bitcoin es el resultado de esa plataforma. ¿Está? Luego, un muchacho con posterioridad dijo: ¿por qué vamos a utilizar esta plataforma para crear solamente activos digitales como criptomonedas? ¿Por qué no empezamos a trabajar con archivos y documentos? Y a partir de ahí se creó Ethereum, que es una plataforma que trabaja sobre blockchain y sobre la cual empiezan a trabajarse contratos inteligentes. Lo mezclo porque Ethereum tiene una criptomoneda que es el Ether, que por ahí ahora vamos a ver. Más o menos estamos medio complicados. Vamos a ver qué es blockchain. Entonces, blockchain es, así como el banco tiene su libro contable, blockchain también se empezó a crear la posibilidad de Satoshi Nakamoto es un anagrama, pero es el creador de blockchain y de Bitcoin. Digo que es un anagrama porque es una persona a la cual no se conoce la identidad. Algunos sostienen que son varios desarrolladores, otros sostienen que es Nick Szabo. ¿Por qué? Porque todo el blockchain, toda la red de blockchain se basó principalmente en muchas de las ideas de BitGold del año 98. ¿Cómo? Hablando de identidades Hablando de digitales. identidades digitales. Digo, es un anagrama, no es una persona, no existe, en realidad. Les decía que en eso lo que intentó hacer es dos cuestiones. Dijo, bueno, si empezamos a crear dinero digital, una de las posibilidades de crear dinero digital es que creemos y que alguien lleve la contabilidad de este dinero digital, una persona. En Internet todos sabemos que uno de los principales valores que tiene es el anonimato. Este es el esquema que tiene blockchain. Entonces yo puedo hackear 1, 2, 3, 5, pero todo el resto tengo que hackearlo todo en el mismo momento. Y los servidores son casi 90.000, estamos 100.000 dando vuelta en todo el mundo. ¿Se entiende la dimensión de lo que estamos hablando? Por eso pasa por una cuestión de seguridad. Bueno, pero ¿y los bitcoins lo compras con dinero físico? ¿Cómo compras ese bitcoin? Con dólares. Yo No, pero se genera Sí. pero además se genera más. Sí. Hay dos formas de adquirir Bitcoin, ¿sí? Dos formas de obtener Bitcoin. La primera y con la que se empezó es que aquellos mineros, a los mineros que son los que proveen el sistema y los que están trabajando con el sistema, por las pruebas de trabajo, por la generación del bloque, se le paga con Bitcoin. Poner como tu servidor a servicio. Como poner tu servidor, se le paga con Bitcoin. Esa es una forma de adquirir Bitcoin, de obtener Bitcoin. Esa es una. Y la otra es dinero físico. La otra es dinero físico. ¿Sí? ¿Controla el servidor
servidor y cómo llegas a ser el servidor. No hay O sea, ¿Cómo? ya sé que no hay control, pero ¿quién es el servidor? Porque hablamos de servidor. Ahora, Hay vos. cada uno, yo. Todos. Por eso es una red distribuida. Sí, ese es uno de los problemas que hoy Claro, tiene consumo. Bitcoin, y por eso algunos sostienen de que Bitcoin ya es una moneda vieja Por la cantidad de consumo. por la generación del consumo que genera el tema de la prueba de trabajo y genera sacarla, digamos, generar un bloque a tal punto que se lo cuantifica en dinero para saber. Y por ejemplo, muchos de las son los mineros de Bitcoin hoy son tinglados 50 metros de fondo por 50 y todos servidores minando Bitcoin. Eso es. Pero si no se adquiere, como lo hacemos todo el mundo, dinero físico. Sí, tal cual. ¿Y a dónde lo depositamos? En una cuenta de Bitcoin. A ver, yo ahí les dejo, porque si no me va a matar Diego, ahí les dejo cómo funciona un poco el tema de Bitcoin. ¿Dónde se deposita? Hay distintas, se llaman monederos. Ahí tenemos moneda digital y moneda virtual. Sepan que existe la moneda virtual. La moneda virtual en realidad son aquellas que no vamos a poder utilizar en la vida real, pero son las que se utilizan en los jueguitos. ¿Sí? Vieron que en los juegos tenemos monedas que son virtuales, que solo sirven para esa aplicación, pero que permiten comprar o adquirir determinadas cuestiones. Hoy el Bitcoin hoy no sé cuánto está, esto debe ser de la semana pasada, seguro 12.302. Estuvo un Bitcoin, dólares obviamente, sí. En diciembre estuvo 17.000, por la duda. Walter, una pregunta. Sí. ¿Es compraventa, una venta de un inmueble pagada con bitcoins? ¿Cómo se paga el impuesto de sello? ¿Cuál es el precio? Qué buena pregunta del millón. No es compraventa. No hay impuesto al cheque, ¿no? No hay impuesto al cheque. No es compraventa desde el punto de vista de que el Bitcoin hoy en Argentina no es considerado dinero. Con lo cual, si Es vamos una a... permuta, pero ¿cómo se evalúa el Sí, bitcoin? sí, es una permuta. Para la FIP se evalúa como un valor, como una acción. Para nosotros, ¿no? Ojo, tengan en cuenta que en Tarragona se vendió un departamento con Bitcoin. Ya. Sí, pero en algunos otros casos, bueno, ahora la SEC hace 2 días, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos consideró que el Bitcoin y el Ether no son acciones, con lo cual eso genera, va a generar que va a empezar a subir nuevamente. ¿Dónde se depositan? Acá, y con eso termino, Dieguito, perdóname. Wallet o monederos. Hay distintas clases. Esto es fácil, miren, para hacerlo más fácil. Desde facilidad de uso de la práctica hasta seguridad. Cuanto más seguro, más difícil es su uso, ¿no? Está claro. A ver, lo primero son las casas de cambio. Las lógicas, los bancos. Le puse bancos porque algunos bancos hoy, principalmente en Europa, están teniendo, así como tienen hoy sectores de sector financiero, comercio exterior o inversiones, los bancos europeos se dieron cuenta que hoy las criptomonedas se lo van a comer, entonces tienen un sector de criptomonedas. Muchos bancos en Europa están empezando a hacer. ¿Criptomoneda? No, Ah. no, un sector, pero que ya hablan de inversiones en criptomonedas y lo manejan ellos. Manejan ellos de inversión. Después tenemos las carteras en línea. Vamos a hacerlo más fácil. Ahí tienen cada uno, ¿ves? Casas de cambio, Coinbase, Poloniex, Local Bitcoin. Cada una de ellas, ¿cuál es el problema que tienen en alguna de ellas? Son poco seguros y además pueden ser hackeables. Si les hackean, les pueden sacar las monedas. ¿Sí? ¿Está claro? Las carteras en línea, ¿sí? Son también aplicaciones, pero que no necesitas bajar ningún software a ningún lugar, sino que directamente están en la web, son un poco más seguras,
tienen además, se pueden hacer un backup cuyo backup necesita de 12 a 24 palabras. Es decir, esto para ver después qué pasa si nos perdemos con la contraseña. 12 a 24 palabras, que además de esas 12 o 24 palabras tienen que ser puestas en el mismo lugar en que nos la dieron al momento de crear la cuenta. Más fácil, saquen un screen o saquen una foto y guardan en la caja de seguridad si es que van a hacer una cartera en línea. Si bien yo no lo recomiendo, ahí tienen blockchain.info y MyInterWallet, entre otras. La otra son lo que se llaman carteras por software, o sea, aquí, Exodus, Jax, Electrodux, que la pueden tener de esta forma. Y las últimas, y sí más seguras, son las que se llaman carteras frías o por hardware. En estas son lo que tienen ahí la clave, tienen, al igual que firma digital, tienen una clave, y en esa clave la tienen en un dispositivo externo. Lo mismo que con firma digital, y eso es lo más seguro para que no sea hackeable. Principalmente porque, aún teniendo el software acá, los teléfonos son hackeables, ¿no? Esto lo tenemos todo muy en claro. O por ahí lo perdemos y terminamos perdiendo todo. En cambio, en las carteras frías no. Una de las últimas cosas, y con esto está, hay una posibilidad de que se llaman monederos en papel. Digo, decir, ¿cómo? ¿Qué es esto? Porque hablamos de lo digital. Bueno, muchas de las personas utilizan monederos en papel, es bajar todo esto que está ahí y teniendo en cuenta de que hay ciertos riesgos de hackeo o de robo o de estafa, bajan su monto de criptomonedas en una cartera de papel, lo imprimen, se imprime con un código de barra, con un código de mancha, y lo tienen en papel y lo mantienen ahí en papel. Entonces, si mañana nos aparece alguien que dice, no, mira, mire, escribano, quédese tranquilo, pues yo tengo mi cartera en papel, mi cartera de criptomonedas en papel, bueno, listo, en realidad tiene un impreso. ¿Cómo puede volver a trabajar en el impreso? En realidad lo que hace es, vuelve con la cartera de papel a la cartera en línea, pone el número y todo lo que tiene lo pasa. Normalmente lo que hacen es aquellos que tienen mucha cantidad de dinero en criptomonedas, o trabajan con hardware, carteras frías de hardware, o trabajan una parte, lo que quedan como inversión, lo mantienen en monederos de papel y eso no lo tocan, y con lo que siguen trabajando lo tienen en carteras con hardware. Pero bueno, es un poco como para que lo vean. Después tengan en cuenta, Bitcoin es la criptomoneda y después llaman altcoin, monedas alternativas. Son todas las que no sean Bitcoin, que se las denomina en forma general así. Yo no quiero, sino nos quedaron contratos inteligentes, propiedad inteligente. Yo les hablo de esto y ustedes se me mueren. Si se murieron con lo primero, se me mueren con el resto. Porque algo muy cortito, es decir, ¿qué hicieron? A ver, piensen en una cosa nomás. Solo para ver un poco, visualizar un poco el futuro y nada más, perdóname, por favor, te pido. A alguien se le ocurrió hablar de contratos inteligentes. Esos trabajan en la misma plataforma de blockchain. Sin embargo, ya dejamos de hablar de contratos inteligentes también y empezamos a hablar de IoT. Es Internet Internet de las cosas, o Internet of Things, que es propiedad inteligente. A ver, imagínense las ciudades, cuando hablamos de casas inteligentes o las ciudades inteligentes. Esto es hoy, no estamos hablando de futurología. Digo, muchas de las cosas tienen dispositivos. Hoy los dispositivos electrónicos, ¿cuáles son los dispositivos que se hackean en las casas? Como las computadoras son muy difíciil de hackear hoy, porque cada vez tienen más. Lo más fácil de hackear un micrófono es a través de ¿qué? Del electrodoméstico. Sépanlo. Es una forma de hackear, por supuesto. El electrodoméstico no tiene hoy todavía visor, pero sí tiene el micrófono. Habilitan el micrófono y con eso lo hackean. Pero imagínense que muy dentro de poco, hoy, ¿qué es lo que estamos teniendo? Imagínense ya estamos hablando de que se habla que para el 2020 va a haber entre 22.000 y 50.000 millones, 22.000 y 50.000 millones de cosas con dispositivos electrónicos, a tal punto que estamos hablando, ya algunos hablan de everything
Internet of Everything, Internet de todas las cosas y ya no de propiedad inteligente. Imagínense que dentro de poco podemos tener, en vez de contratar un hotel por Booking o Airbnb, directamente contratarlo por blockchain y que directamente entremos a la habitación y solo pongamos el smartphone y eso nos habilitaría la entrada, no. O contratar un auto Tesla. ¿Saben lo que es? Si no, busquen el auto Tesla. Son aquellos autos que ya ni siquiera son autopropulsados y se automanejan solos. Y esto generaría que yo podría contratar un auto y directamente me olvido de Uber. No hablemos de taxi ya, de Uber también. O imaginemos que con esto se habla de la posibilidad de que un auto se autoembargue. Es decir, si el banco dice que no se canceló la deuda, el auto, por la computadora del auto, inhabilitaría absolutamente el funcionamiento y no encendería hasta que el banco diga que se terminó pagando la cuota. Esto es parte, digamos, esto sí es futurología de acá a 10 años. No más que eso, no se asusten. Piensen en una cosa nomás. El teléfono, a ver, ¿qué teléfonos tienen cada uno? Todos tienen smartphone, ¿sí? Solo tiene 10 años. Para pensar, ¿no? 10 años desde que se creó el smartphone. Antes no teníamos nada de todo esto. En el 2008 empezó a hablar de teléfonos inteligentes. Imagínense lo que viene 10 años siguientes. Por eso digo que en tecnología hablar de a 20 años es una locura. Hoy con 10 ya no sabemos cómo estamos. Perdón, Walter.